¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Dilo al Mundo. Gracias por sumarse y acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios. En el día de hoy tenemos un tema que, como siempre, presentamos porque nos ha parecido importante en sobremanera. He estado estudiando en la semana el libro de Apocalipsis, he estado estudiando profecías y muchas veces uno siente que hay pequeños eslabones que faltan y que a uno le gustaría tenerlos para tener todo el panorama que tenemos por delante claro y no tener dudas en cuanto a las cosas que van a suceder y cómo van a ser. La Biblia nos da muchas certezas en cuanto al futuro, porque Dios es el único que conoce el futuro. Y el pueblo de Dios ha sido bendecido con las profecías y se ha abierto ante nosotros el futuro de una manera impresionante. Pero como les decía, hay pequeños eslabones que todavía faltan. Y uno le pide a Dios de que le gustaría que esos eslabones estuvieran, que uno no tuviera ninguna, ningún pedacito que falte de las cosas que están sucediendo y de las que van a suceder. Porque como quien dice, nos engolosinamos con eso que hace Dios de revelarnos cosas importantes del futuro. Paralelamente con esto, vemos que tenemos que dar el mensaje de los 3 ángeles y lo estamos dando, pero nos gustaría que hubiera más fuerza en esta predicación. Nos gustaría que Dios bendijera a sus hijos para poder dar al mundo, como dice la Biblia, de una manera potente, de una manera que llegue a todos los lugares, a todas las personas. Y también notamos que a veces nos falta un poquitito de poder, un poquitito de algo que a veces no sabemos decir qué es lo que es. También cuando se presenta alguna persona que está poseída por el espíritu del malo, y tenemos que echar al demonio, a veces notamos que cuesta, que no tenemos la autoridad que tenía Jesús, como pasó, por ejemplo, con los gadarenos, cuando Jesús les echó el demonio y quedaron esas personas que habían estado enfermas y atormentadas por años, quedaron sanas y liberadas, volviendo en su sano juicio. Cuando hay una persona enferma, a veces nos ha tocado sufrir con esa persona y orar por esa persona y ver cómo los familiares sufren a la par de la persona que está enferma y ver el dolor del ser humano. Y uno dice, ¿cómo me gustaría que Dios nos diera su poder para poder orar con poder por esa persona y que Dios respondiera y que sanara a las personas? Y muchas veces nos topamos con nuestra falta de poder como cristianos. Jesús dijo que íbamos a hacer obras como las que Él hizo y mayores aún. Y nosotros estamos acá dándonos la cabeza contra nosotros mismos muchas veces. Entonces, este fue el disparador para pensar que este era el tema que Dios quería para el día de hoy. El tema tiene que ver con la unidad de la iglesia, con pensar qué cosas nos están faltando por las cuales Dios no nos puede bendecir como Él quisiera, por las cuales Dios no se puede manifestar en nosotros como Él quisiera. Hay varias. Estamos llenos de pecados muchas veces. Hay cosas en nuestra alimentación que no queremos
cambiar de una vez por todas, o que nos dominan, o que nos cuesta, aunque venimos desarrollando un régimen alimenticio, por ahí hay ciertas cosas que nos cuesta prescindir de ellas. Qué sé yo, el tema del azúcar, el tema de las galletitas dulces. Para muchos será el tema de la carne, para mí ese no es un tema, gracias a Dios. Distintas cosas en los seres humanos que componemos la Iglesia de Dios que pueden significar estorbos. El tema de dejar las ciudades y de irnos al campo para estar en mayor comunión con Dios, para cumplir el propósito original que Dios nos mostró y que quiere que vivamos en íntima comunión con Él en relación a su creación, en relación a la naturaleza. Hay muchas cosas que pueden ser un ruido que se interpone y que no deja que la comunicación que Dios quiere tener con nosotros sea mejor. Y esto de que en el mundo la sinagoga de Satanás, los poderes que no están dirigidos por Dios, según está profetizado, se van uniendo, tal cual la Biblia lo decía, de una manera impresionante, que realmente no deja de sorprendernos. Vemos el panorama mundial, donde los caballos del Apocalipsis pareciera que ya están corriendo sobre la tierra. Se vienen los sellos de Dios, se vienen las trompetas, se vienen las plagas. Y los cristianos, los que hemos recibido luz especial de parte de Dios, muchas veces estamos divididos, peleados. Muchas veces estamos estorbando lo que Dios quiere de nosotros. Estudiando la Biblia, he visto que es una obsesión de Jesús, una obsesión, algo que realmente le preocupa en gran manera. Y es que nosotros podamos tener unión, una unión que no es algo ficticio, no es algo falso, es una unión realmente verdadera. Y vamos a estudiar cómo es esta unión que Dios quiere para su pueblo. Es una unión que implica organización, es una unión que implica respeto, amor. Es una unión que se da pura y exclusivamente por estar en nuestra cabeza, que es Jesús. Vamos a arrancar el programa con un salmo que define de manera poética, de manera muy clara, muy bella, qué es lo que Dios quiere para sus hijos. Dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, como la lluvia del norte, dice en otras traducciones, que cae sobre el monte Hermón y desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es realmente bello como el poeta David, el rey David, el profeta David, que estaba en íntima comunión con Dios, recibía inspiración para escribir estos salmos. ¿Y en qué se basa esa unión? ¿Por qué esa unión puede y debe ser tan perfecta y natural? No es algo ficticio.
vemos, y este estudio tengo que decirlo, lo estuvimos meditando con el pastor Marx hace unas semanas atrás, y bueno, vi que era la dirección, la inspiración de Dios que lo podamos compartir hoy. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal en tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas y en las puertas de tus ciudades. Hace un hincapié enorme Dios de que tenemos que meditar en esto. Cuando Dios repite tanto algo es porque nos quiere llamar la atención. El estilo de la Biblia es ese. Se repiten mucho las cosas muy importantes para llamarnos la atención. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué significa esto? Si Dios es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no está dividido Dios. Dios es uno. Y la Biblia hace especial énfasis en esto. Se nos muestra claramente actuando con una interdependencia entre las personas de la divinidad, entre los seres de la divinidad, llamémoslo como queramos, pero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hay una unidad entre ellos perfecta. Y también hay un orden. Está el Padre en primer lugar y Jesús siempre hizo todo para la gloria del Padre. Y el Padre le dio toda la gloria y todo el poder al Hijo. Y el Espíritu Santo es el enviado de Dios, el enviado de Jesús, para estar con nosotros cada día y darnos su poder. La iglesia, la unidad de la iglesia, radica en la unidad de Dios. La primera iglesia es la familia. La primera iglesia es el hombre, como le llama la Biblia cuando Dios crea a Adán y a Eva. El hombre no es Adán simplemente, el hombre es Adán, Eva y la orden de multiplicarse y la orden de ser fructíferos, de tener hijos. Esa es la primera iglesia. Vemos que en Génesis Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es repetitivo acá Génesis en decir a nuestra imagen. Pero ¿cómo? ¿No había un solo Dios? Sí, hay un solo Dios, pero hay tres seres de la divinidad que actúan juntos en este momento. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces hay para Dios un solo hombre en su pueblo, que es nuestra raza humana, nuestra familia humana, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Vemos acá que hay un paralelismo entre las personas de la divinidad y el ser humano, que no está completo de Adán solo. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, e inmediatamente crea a Eva. ¿Y cómo la crea a Eva? Quiso dejar un significado físico en cómo crea a Eva. Dios podría haber creado a Eva del polvo de la tierra, como lo hizo Adán. Pero dice, entonces Jehová Dios
hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Primero, Adán mismo, al verla a Eva, al despertarse y ver a Eva, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y Dios reafirma esa idea que bien había brotado de Adán y deja la ley ya para toda la humanidad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, para Dios somos uno. En nuestra familia, Dios ve una unidad. Y es la misma unidad que se debe ver en la iglesia. Y no es fruto de la humanidad, es fruto de Dios, de la unidad de Dios. Dice Nehemías capítulo 8. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres, y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vemos que el pueblo de Israel había sido dispersado, había sido tomado prisionero, había sido destruido el templo y destruida la ciudad. Y ahora Dios posibilitaba, para cumplir sus profecías sobre este pueblo, que volvieran a reconstruir el templo, a reconstruir el muro, que es significado también de la ley de Dios, significado de la protección que nos da la ley de Dios. Y dice que estaba todo el pueblo como un solo hombre. Esta imagen no es casual. Esta imagen muestra la unidad del pueblo de Dios. ¿Cuándo? No es una unidad ficticia, ni es la misma unidad que quiere generar el maligno. El maligno ha tomado los principios de Dios para tratar de plagiarlos. ¿Qué es lo que quiere hacer el maligno? Quiere invalidar la ley de Dios. Entonces dicen, bueno, la ley de Dios se resume en amor. Y entonces hacen de ese amor algo que no es amor. El único que puede definir qué es amor es Dios, que realmente es amor. Y entonces empieza definiendo ese amor a través de 10 mandamientos. Y dice acá que el pueblo estaba en unión completa y perfecta. ¿Y por qué tenía esa unión completa y perfecta? Porque querían nutrirse de la ley de Dios, querían guardar la ley de Dios. Estaban los oídos de todo el pueblo atentos al libro de la ley. Por eso Dios da esa unión perfecta. La unión que Dios promueve sobre su pueblo es sobre Él mismo. Es Jesús el que hace de nexo entre el Padre y nosotros los seres humanos para que alcancemos esa unión íntima con Dios y podamos también estar unidos entre nosotros. En el Apocalipsis, un libro que ha sido para todas las generaciones desde que fue escrito, pero que es en forma especial para la última generación, acá se ve
a la mujer, se ve a la iglesia de Dios, que es comparada con una mujer que está vestida de sol, que tiene la luna abajo de sus pies. Es la esposa del Cordero. Y dice que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es toda la Biblia. El testimonio de Jesús es particularmente el espíritu de la profecía, el Espíritu Santo que nos alumbra para conocer las profecías. Es Dios que no nos deja en oscuridad, sino que nos revela todas las cosas que van a pasar para que estemos preparados. Y la otra característica del pueblo de Dios es que guardan sus mandamientos. Es imposible guardar los mandamientos de Dios si no es estando en Jesús. Jesús es el que los guardó de manera perfecta y a nosotros se nos manda y se nos revela este extraordinario misterio que podemos estar en Jesús y Jesús estar en nosotros para guardar sus mandamientos. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero que han sido engañados y dicen, no, Jesús guardó los mandamientos por nosotros. No, Jesús quiere guardar los mandamientos en nosotros. Jesús quiere que podamos ser como Él fue. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro representante. Pero nosotros no podemos separarnos de Jesús. Nosotros no podemos, si nosotros dejamos los mandamientos de Dios, ya no queda ningún punto de unión con el Rey del universo. Ya quedamos afuera de toda ley. Y Dios es ley y es orden. Dios es misericordia. Pero tenemos que estar dentro de ese círculo de amor que nos ha dejado, que es su ley. Entonces, sabemos que van a haber distintas uniones. En realidad van a haber dos uniones. Va a haber una unión muy amplia que va a tratar de incluir a todas las religiones en un triple engaño. El engaño del espiritismo, el engaño de la Iglesia romana y el engaño de los protestantes que han dejado a Dios, que han dejado su ley. Si no nos regimos por la ley de Dios, ya Dios no tiene más nada que hacer con nosotros. Los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios decía guardar su ley, pero no lo hacía en Dios, no lo hacía de corazón. En realidad era una cáscara, una forma que no cumplía con los requisitos que realmente tiene la ley de amor de Dios. Y se demostró cuando mataron al autor de la ley, cuando mataron a Jesús. Y ahora el pueblo de Dios dice amar a Jesús, pero invalida o pretende invalidar su ley. Esto es imposible. Es imposible que queramos decir que amamos a Jesús si no guardamos sus mandamientos. Y esto no son mis palabras, son palabras de la Biblia. Y ahora vamos a adentrarnos en una preocupación enorme que tenía Jesús. Jesús estaba obsesionado, estaba rogándole al Padre algo que realmente lo desvelaba, algo que realmente no quería irse sin estar seguro de que podía dejar el gozo en sus discípulos, de que tuvieran la seguridad de que eran aceptados por su Padre de la misma forma que Él es aceptado por su Padre, que eran queridos por su Padre de la misma forma que Él es querido por su Padre. Jesús quería
que quedara la certeza en cada uno de los integrantes de su iglesia de que la unión con su Padre debía ser tan íntima como es entre Jesús y su Padre. Y eso lo logramos a través de Jesús. Dice Juan 17, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Jesús estaba diciendo, Padre, ya cumplí todo lo que me mandaste, ya cumplí la misión. Ahora tengo una preocupación. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Acá Jesús está alegando al Padre, está testimoniando en nuestro favor de que nosotros hemos recibido la salvación que Él vino a traernos. Hemos conocido quiere decir tener una íntima unión con Él y a través de Él con el Padre. Y se sigue clarificando cuando seguimos leyendo el capítulo 17 de Juan. Yo ruego por ellos, lo dice en forma clara, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús busca la gloria del Padre y le dice al Padre, yo he sido glorificado en ellos, entonces tú también eres glorificado en ellos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, le pide, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. No era una interpretación particular esto de que el pueblo de Israel estaba como un solo hombre. O sea, lo dice la Biblia, pero no era unas palabras que de casualidad el escritor Nehemías puso que estaban como un solo hombre. Lo dice Jesús, para que sean uno como nosotros lo somos. Es una relación directa, la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios, con la unidad de Dios mismo. Es una unidad en Dios. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y repite este concepto, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y sigue la oración de Jesús, y sigue desarrollándose esa obsesión que les digo que Jesús tenía. ¿Qué más dice Jesús? Dice,
Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí Jesús no solamente se preocupa por sus discípulos, no solamente le pide a su Padre encarecidamente por sus discípulos. Jesús ve hasta los últimos tiempos. Jesús nos ve a nosotros y dice, este principio debe ser de la iglesia hasta la última generación, y con más razón. Padre, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Y era tan importante que esos que habríamos de creer en Dios y en Jesús por la palabra de los discípulos, tuvieran esa misma unión como Jesús en el Padre y el Padre en Jesús. ¿Y para qué es tan precisa, tan necesaria esa unión? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si queremos tener predicación, si queremos que esa predicación pueda ser creíble por la gente del mundo, tenemos que tener esa unión perfecta entre los que somos hermanos, entre los que queremos guardar la ley de Dios, entre los que queremos dar el mensaje final de Dios, el mensaje de los tres ángeles. Si estudiamos el mensaje del tercer ángel, vamos a ver que en el mensaje de cada ángel están implicados, están implícitos los mensajes de los otros dos. En esta forma de dar el último mensaje que va a recibir la tierra, Dios también revela esa interdependencia, podríamos decir, ese sistema que quiere que se manifieste en el mensaje, que es el mismo sistema de unión de Dios. El Padre es el Hijo y el Hijo es en el Padre y el Espíritu Santo dice que era sin medida sobre Jesús y es mandado por el Padre y por el Hijo para que esté con nosotros. Pero no termina ahí. Sigue haciendo un énfasis claro, impresionante Jesús. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. ¿Por qué esta repetición denota una preocupación, denota una reflexión que Jesús hace con su Padre? Ya hice todo lo que tenía que hacer, Padre. Ahora me preocupa esto, Padre. Quiero que sean uno. Quiero que estén en mí como yo en ti, para que el mundo pueda recibir el mensaje, para que el mundo pueda creer el mensaje. Padre, insiste Jesús, quiero que donde yo esté, también estén conmigo, aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se los daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús quiere que nosotros estemos físicamente con Él y con su Padre, para que veamos su gloria que tuvo con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Y se lo pide al Padre.
Y es lo que Jesús anhela, tener a sus hijos, como cualquier padre quiere estar íntimamente cerca de sus hijos. ¿Podemos nosotros distraernos de esto? ¿Podemos dividirnos? Es necesaria la organización. Y Dios dejó una iglesia organizada. Y Dios dio directivas claras a su iglesia a través de las distintas etapas y de los distintos tiempos por los que atravesó la iglesia. Vamos a verlo no solamente aquí en el ejemplo perfecto que es Jesús, sino vamos a ver cómo Pablo también traía a la práctica estos conceptos. En Efesios 4 dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola esposa, un solo espíritu, así como también han sido llamados a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por eso dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre, de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Pablo vuelve a expresar estos mismos principios que deben ser practicados, que deben ser llevados a la práctica en la iglesia. ¿Qué es necesario? Es necesario humildad, es necesario soportarse los unos a los otros, es necesario entender que no tenemos las mismas funciones, ni los mismos talentos, ni los mismos dones, que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, pero que todos debemos llegar a la misma medida. ¿Cuál es la medida? ¿Quién dio la medida? Jesús dio la medida. Él es la cabeza y todos debemos llegar a ser a la madurez y a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo, como dice Pablo. En eso no podemos rebajar la norma.
Cristo es el que nos da unidad. Nosotros somos los miembros de esa iglesia. No somos todos iguales. Ahora, si estamos en Cristo, es algo que se da de manera natural. ¿Se pelea una mano con la otra? ¿Son parecidas las dos manos? Sí, son parecidas. ¿Se ayudan? Sí, se ayudan. ¿Son iguales? ¿Tienen la misma destreza una que la otra? No. Generalmente los que somos derechos tenemos mayor destreza en la mano derecha, pero la mano derecha se pelea con la izquierda porque no tiene la misma destreza. No, colaboran entre sí para llegar a los objetivos que la cabeza quiere. ¿Qué sería el cuerpo sin los pies? ¿Qué sería el cuerpo sin los oídos? Sin los ojos, sin la nariz, sin la lengua. Dice Pablo que a los miembros que incluso consideramos más deshonrosos o de los cuales tenemos vergüenza, más los cuidamos y los tapamos. O sea que el cuerpo tiene que trabajar de manera mancomunada. Cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo es parte de esa iglesia de Dios. Y cada uno tiene una función distinta. Pero ¿qué pasa? Somos malos. Nos desenganchamos de Jesús. Y entonces ahí es cuando se producen las peleas, es cuando se producen los desacuerdos, es cuando muchas veces queremos trabajar de manera unilateral. Pero no es la voluntad de Dios que trabajemos de esa manera. Dios quiere que tengamos una interdependencia. ¿Qué importa si estamos trabajando en un ministerio independiente o si estamos trabajando en la iglesia? Incluso, ¿qué importa si hemos conocido las cosas de Dios en la iglesia de la Reforma o incluso si estamos en una iglesia evangélica o en la misma iglesia romana? Dios dice que hay ciertas iglesias que son comparadas en la Biblia con la otra mujer, con la mujer que trata de ser un plagio de la mujer de Dios, pero no es la mujer de Dios. La Biblia la llama ramera. Aún de los que estén en ese sistema de la ramera, aún los que estén en Babilonia, como dice la Biblia, dice que hay mucho pueblo de Dios y que Dios los llama a salir de ese sistema de confusión. Salid de ella, pueblo mío, dice Dios, que tienen que venir a unirse con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios hace un llamado a esa gente que está en religiones a las cuales no les interesa ser fiel, ser obedientes hacia el Creador, hacia aquel que con el mismo sistema hace un átomo y hace el universo, aquel que tiene leyes que rigen de manera perfecta y en amor. Pero el amor no significa invalidar las leyes de Dios. Hay amigos que nos pueden estar viendo de otras iglesias, amigos evangélicos, amigos católicos. Dios los está llamando, a ustedes también, a ser parte de ese solo hombre que le interesan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios se resumen en amor a Dios y amor al prójimo. Pero Dios nos dio 10 mandamientos para que supiéramos, para que sepamos qué es el amor a Dios. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos. No me voy a hacer imágenes de un trozo de barro o de un trozo de madera o de un trozo de yeso o de metal, rebajando al Dios del universo a un pedazo
de material que ni ve, ni escucha, ni tiene ningún poder. No voy a tomar el nombre de Dios en vano, como dice el tercer mandamiento. Y un mandamiento que representa la autoridad de Dios sobre su pueblo es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento en que Dios pone un sello sobre su pueblo, sobre sus criaturas, un sello de unión entre el Creador y sus criaturas. Cuando terminó la creación, Dios en 6 días, el séptimo día lo santificó, lo apartó y lo bendijo de manera especial para su comunión con sus hijos, para la comunión de sus hijos con Él, como querramos decirlo, para que no haya ningún ruido, para que en ese día nos dediquemos exclusivamente a hacer un monumento de la creación de Dios, un monumento de tiempo para concentrarnos, para separarnos del mundo y para estar de manera especial con nuestro Dios. Un monumento en el que lo reconocemos como nuestro Creador. Un monumento en que recibimos la libertad que Él nos da para ser sus hijos y no ser esclavos del trabajo, ni estar bajo leyes que nos pueden oprimir. Ahí Dios demuestra que tiene la supremacía sobre sus hijos. El que es empleado y tiene que decir, Señor, yo voy a ser buen empleado 6 días de la semana, pero hay un día que tengo un patrón que está sobre todo otro patrón. O el que tiene una empresa y quizás el sábado es el día que más trabaja, pero tiene que ejercer fe y tiene que decir, hay un día que es para mi Dios. Y el diablo siempre inventa excusas para decir, ay no, pero no. Si Dios nos da ese mandamiento y lo escribió con su propio dedo en tablas de piedra, es porque ese mandamiento sería eterno. Y entonces nos dicen, no, pero ese mandamiento era para los judíos. Mentira. Ese mandamiento fue dado por Dios desde la misma creación. Y les recordó a los judíos que habían estado esclavos en Egipto. Cuando los libera, como símbolo de esa libertad, tenían que guardar, que acordarse de guardar el séptimo día, el sábado. Y entonces salen nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos católicos engañados y siendo engañados por personas que no ven ni entienden y dicen, ay no, pero dice la Biblia, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días sábados. Entonces ya no se puede juzgar por no guardar el sábado. Si estudiamos bien, vamos a ver que eso no se refiere al sábado de los 10 mandamientos, al séptimo día de la creación. Sábado quiere decir también reposo, descanso. Entonces, en el pueblo de Israel se denominaba sábados a algunos otros días que eran feriados, en realidad, que no eran el séptimo día de la semana. Y entonces, cuando dice nadie os juzgue en guardar estos sábados, no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Entonces, tenemos que ejercer ese amor que Dios nos da, esa fe que Dios quiere que tengamos, para hacer como Jesús hizo, que guardó el día sábado, para hacer como los discípulos hicieron, que guardaron el día sábado. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y dijo, yo no vine a cambiar la ley o los profetas, sino a cumplir. Y que pasaría el cielo y la tierra, pero que ni la letra más chiquita, ni la jota de la ley se podría cambiar, ni siquiera un acento se podría cambiar, y que Él había venido a cumplirla, pero Jesús siempre cumplió la ley, pero vino a este mundo a cumplirla para mostrarnos cómo se cumple la ley. La ley se cumple en amor, no como un sistema
sin amor, como un sistema vano, como un sistema hipócrita. Jesús mostró que es lícito hacer el bien en sábado. Mostró cuáles son las excepciones a la regla que confirman la regla, no que la anulan. Y entonces mostró que es lícito ir a ver a los enfermos en sábado, orar por ellos en sábado. Mostró que es lícito sanar en sábado. Mostró que es lícito, si un buey se te cae a un pozo en sábado y se va a morir, que podamos salvarlo. O que si se prende nuestra casa en sábado, podemos apagarla porque es una cuestión de emergencia. Pero dice que ninguna obra que podamos hacer los días de semana debe ser hecha en sábado. No solamente por nosotros, sino por todos los que dependen de nosotros, dentro de nuestras puertas, por nadie de los que dependen de nosotros y están dentro de nuestra casa. Entonces, queridos hermanos, que aún no han tomado conciencia de que Dios tiene una ley por la cual su pueblo va a estar unido en comunión con Él, va a ser obediente a Él, va a ejercer fe, porque la fe viene por la obediencia y por las obras, y las obras por la fe es un ida y vuelta. Entonces, si tenemos fe en Dios, vamos a guardar sus mandamientos de manera perfecta, no porque nosotros seamos perfectos. Dios le dijo a Abraham que cumpliera sus mandamientos de manera perfecta, no porque él pudiera, sino porque Dios es el que los cumple en nosotros. Es una promesa que Dios va a cumplir en nosotros y que nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible para producir esto. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo que nosotros podemos, viene Dios a hacer por nosotros y en nosotros lo que nos falta. Para tener otra mirada de este tema que es tan importante, para ver cómo hermanos nuestros que quizás están trabajando en otras áreas y también valoran la importancia de que podamos tener unión para ejercer esto que Dios nos manda de estar interdependientes los unos con los otros, para estar en complementación los unos con los otros, es que pedí una participación, es que solicité la visión de otros acerca de aspectos que les resulten llamativos en este tema. Me contacté con algunos pastores, pero estaban ocupados y no pudieron llegar con una participación, pero mi hermano Josué y su señora Vanessa, mi cuñada, y mi hermano Benjamín y Saraí, a pesar de que estaban complicados, incluso medios enfermos, se movieron rápidamente para poder mandarnos un video con sus apreciaciones. Así que vamos a escucharlos y luego vamos a terminar con recomendaciones de Elena G. de White, que es una ministro de Dios, que es una profeta de Dios, que supo valorar la importancia de la organización de la iglesia, la importancia de tener el equilibrio justo entre ese cable directo que hay entre el ser humano y Dios, que es sagrado, pero a la vez que no se corta de los otros hermanos. Cuando hay un cable entre el ser humano individual y Dios, hay otro cable que nos une a nuestros hermanos para que seamos interdependientes, para que seamos complementarios, para que nos ayudemos en esta obra tan importante que Dios nos permite realizar, en la cual nos permite participar de su obra, que es la salvación de otras almas. Vamos al video. Bueno, ante todo saludamos a toda la audiencia del programa Dilo al Mundo y también saludamos a Caleb y a los demás integrantes del programa. Y bueno, estamos contentos de participar y que Dios pueda guiar nuestras palabras. Hola, Vanessa.
Hola Josué, hola a la audiencia del programa Dilo al Mundo. Tenemos el- la idea de compartir lo que nosotros pensamos en base a la Biblia y el espíritu de profecía con respecto a qué es la iglesia y cuál es su misión en esta tierra, y también acerca de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como miembros de ese grupo de creyentes. Bueno, si te parece, Vanessa, comenzamos hablando un poquito, según el espíritu de profecía, sobre qué es la iglesia. Bueno, el espíritu de profecía, la hermana White dice en varios libros que la iglesia es un grupo de creyentes y es un cuerpo organizado también, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios escogió un pueblo que es su remanente y que ha permanecido como su remanente a lo largo del tiempo. Este grupo de creyentes tiene como misión mostrarle al mundo, revelarle al mundo el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se puede ver plasmado en sus 10 mandamientos. Es decir, que los miembros de la iglesia debemos guardar los 10 mandamientos, compartir una misma fe y compartir una doctrina. Muy bien. Agregando a eso, podríamos decir entonces, ¿para qué? Podríamos hablar un poquito de para qué Dios tiene una iglesia en el mundo, ¿no? Y el propósito de que exista una iglesia y de que Dios no se haya provisto solamente de un remanente de individualidades que muestren al mundo este cumplimiento de los 10 mandamientos, es que se refuerce, ¿no?, de que aumente el poder de influencia de cada una de esas individualidades, valiéndose, enriqueciéndose unos a otros, ¿no?, cada individualidad del talento de los demás, de la espiritualidad de los demás y de la comunión de los demás. Exactamente. Dice que en la iglesia, como dice la Biblia, todos formamos parte de un mismo cuerpo. Entonces, cada miembro de ese cuerpo es importante. No se puede, no va a ser lo mismo cumplir la función de la mano suelta, por así decirlo, ¿sí?, si está soltita, a dentro de la iglesia, dentro de ese cuerpo. Todos somos importantes en la iglesia. Todos tenemos una misión que cumplir. El espíritu de profecía dice que dentro de esta misión que tenemos para cumplir, la iglesia debe respetar nuestros derechos, pero a su vez tiene que unirse, tiene que formar un cuerpo donde se respeten las individualidades, sosteniendo lo que la Biblia dice, ¿sí? Y la Biblia tiene un mensaje claro para dar. Nosotros somos quienes debemos llevarle al mundo, ¿sí?, como miembros de ese grupo de creyentes, ese mensaje. El mensaje es la ley de Dios. Somos reparadores de esa brecha. Y a su vez debemos tener una comunión en las doctrinas, ¿sí? Tenemos que tener un mismo sentir y una unidad completa en Cristo. Así como Jesús dijo en San Juan 17, que ellos sean uno en mí como yo soy uno en ti. Esa unidad debe ser completa. Y esa unidad nosotros la debiéramos tener con Cristo para poder reflejar la ley de Cristo. Bueno, voy a exponer algunos puntitos que me gustaron mucho del capítulo ¿Qué es la iglesia?, de Mensajes Selectos. Y en cuanto a lo que estábamos diciendo hace un ratito, podríamos resumirlo como que la unión hace la fuerza, ¿sí? La iglesia representa la unión de esas individualidades y la fuerza que esa unión conlleva. Luego de que la iglesia supone, es inherente a la iglesia, un pacto de amor y armonía entre sus miembros. No podemos pretender pertenecer a una iglesia si no asumimos este pacto de amor y de armonía. Entonces, ¿cómo comportarnos a partir de ese pacto en relación a los demás miembros y en relación a la iglesia toda? Bueno, yo creo que muchas veces sabemos lo que debemos hacer, aunque no lo estemos poniendo del todo por obra, pero pensemos que en la iglesia nos llamamos hermanos. ¿Cómo actuaríamos si a un hermano querido de carne y sangre
estuviese errando, ¿no? Lo publicaríamos por ahí o iríamos a hablar con el hermano, ¿no? Bueno, otra manera de hacernos una idea de cómo deberíamos comportarnos es tratar de poner en obra, de cumplir la oración de Jesús de Juan 17. ¿Querés hablarnos un poquito de eso, Vane? Sí, estaba justo buscando en la Biblia, sí, Juan 17. Hoy cuando estaba leyendo este capítulo pensaba que, bueno, uno muchas veces, en mi caso he leído varias veces este capítulo y a veces uno tiende a leer como mirando por arriba, ¿no? Y me llamaba la atención en que quizás he pasado muchas veces en reiteradas oportunidades por este capítulo y hoy pensaba en esto de la unidad, porque el espíritu de profecía dice uníos, uníos, ¿no? Y me llamaba la atención que Jesús dice que yo sea glorificado en el Padre, ¿sí? Porque Él vino a cumplir una misión y la cumplió al pie de la letra, hizo todo por nosotros. Entonces, dice que yo sea glorificado en el Padre y que ustedes también sean uno como yo en el Padre. Para poder ser uno con Cristo tenemos que despojarnos de nuestro yo. Tenemos que renunciar al yo, al orgullo, al pecado, y eso justamente es lo que más nos cuesta. Entonces, mirando el capítulo, Jesús dice, yo he vencido al mundo y ustedes pueden vencer al mundo, pero unidos a mí. Y eso es lo que justamente más nos cuesta, porque queremos unirnos, yo digo, por ratitos. Hago el culto, estoy un ratito unida, después ya empiezo, ¿no?, en los quehaceres de la vida, el trabajo, lo que cada uno tenga que hacer, y me olvido. Y ahí está el problema justamente. Esa unión debe ser una unión que permanezca, no solo en el tiempo, no solo en el día a día, sino que es una unión que me lleve, como vos decís, a hacer lo que Cristo hace. Y si tengo el carácter de Jesús, me voy a preocupar por mi hermano y voy a cuidar a mi hermano. Ese ejemplo de Jesús es el mejor, y de ahí surge lo que dice Elena cuando dice que en la iglesia se debería forjar una mutua dependencia. Así como Jesús depende de su Padre, nosotros debemos depender de Jesús y también forjar una mutua dependencia con nuestros hermanos. No actuar cortándonos solos, sino en dependencia con el cuerpo de hermanos de la iglesia. Y de esa manera brillar como luces en el mundo en el que cada cual hace lo que se le viene en ganas o lo que mejor le parece. Dice que los miembros, para poder pertenecer a esta iglesia mutuamente dependiente, entonces deben separarse del mundo. No tenemos forma de pertenecer al mundo y a su vez pertenecer a esta iglesia de Cristo, donde los miembros solamente dependen de Jesús y son codependientes de sus hermanos. Hay una advertencia en ese capítulo y dice: cuidado de aquellos que surgen con la preocupación y ocupación de denunciar a la iglesia, ¿no? Debemos tener mucho cuidado en cuanto a eso y tener en cuenta que en la iglesia todo aquello que debe estar mal o que esté mal no será derribado, no tiene que ser derribado por nosotros, sino restaurado. Y lo que no se restaure porque la persona no se quiera restaurar, no va a ser derribado, sino va a ser consumido, ¿sí? Consumido por el fuego de la prueba, ¿no? Y a veces nosotros queremos avivar ese fuego o decidir cuándo, y también tenemos que tener cuidado con eso. Otra advertencia es: cuidado con aquellos que tiran rayos sobre la iglesia o sobre otros hermanos, ¿sí? Recordemos que no solo lo dice Elena de White, cristianos mejores que nosotros, incluso elegidos uno a uno por Jesús, como fueron los discípulos, también pidieron que caiga un rayo sobre aquellos, que descienda fuego del cielo y consuma a aquellos que no andaban con ellos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la iglesia es todo este gran conjunto de cristianos que quieren hacer la obra de Dios, que muestran al mundo el cumplimiento de los 10 mandamientos, seguramente habrán dentro de este gran grupo subgrupos.
Y no todos andemos todo el tiempo juntos, ¿sí? Pero mucho cuidado con atacar a otro grupo, mucho cuidado con hablar mal de otro grupo, con lanzar rayos de acusaciones y juicios sobre otros, porque es Jesús y es Dios en quien en última instancia juzgará, y en paralelo con la metáfora del trigo y de la cizaña, arrancará la cizaña y será consumida en el fuego. Tarde o temprano las impurezas se consumirán, ¿sí? Pero es una obra terrible de Dios y no nos corresponde a nosotros tomar parte en ella. Me gusta eso porque me hiciste acordar algo que leí hoy que dice que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Entonces, sí, dentro de la iglesia está la cizaña y está el trigo. Pero de eso Dios se va a ocupar. Ahora, no por eso nosotros como grupo de creyentes o cristianos seguidores de Jesús podemos dejar de reparar la brecha, ¿sí? Dejar de lado lo que sabemos que está bien. Y lo que está bien es un conjunto de cosas que cada uno conocemos a través de su palabra, de la Biblia, ¿no? Precisamente, mejor dicho, los 10 mandamientos, ¿sí? La doctrina que tenemos tiene que ser respetada. Y si vemos a alguien que está fuera de esos 10 mandamientos, como dijiste recién, tratar de reparar, no de derribar, ¿sí? De construir, porque Dios se va a ocupar. Es peligroso la tentación que tenemos de parte del enemigo de hacer algo diferente y algo maravilloso, ¿no? Y ahí entra el orgullo humano. Aún en nuestros mejores actos es casi imposible que no esté entretejido algo de egoísmo. Entonces, la hermana White nos advierte, Elena de White, para que no caigamos en la tentación de, queriendo hacer algo maravilloso, el diablo nos deslice, estas son palabras textuales de ella, nos deslice hacia las filas del enemigo y que inconscientemente nos encontremos jugando el partido en el grupo opuesto a Dios. Dice que estas personas que están queriendo hacer algo grandilocuente ofrecen muy buenas oportunidades al enemigo de Dios, a Satanás, para sembrar confusión, ¿sí? Y se vale de mentes no santificadas para ello. Exactamente. Así que por lo tanto, como sabemos que dice la Biblia y como también lo ha dejado mencionado Elena en el espíritu de profecía, si somos uno con Cristo, vamos a ser uno con nuestro hermano, ¿sí? Con aquel hermano que quiera revelarle al mundo y reparar las brechas que el enemigo se ha encargado de engañar y de acusar a los demás. Es decir, tenemos que mostrarle al mundo que hay un pueblo santificado, que hay un grupo de creyentes que guarda la ley de Dios para revelar el carácter de Cristo, que es amor. A mí me gustaría cerrar con una metáfora de Elena de White en el capítulo La unidad de la iglesia de Mensajes Selectos, donde el elemento figurado de la metáfora es una cadena de oro que une a cada uno de los cristianos, ¿no? Y el elemento literal es la unidad de la iglesia. Es decir, si hay unidad en la iglesia, esa unidad está representada por una cadena de oro que es Jesús en la metáfora. Entonces, si esa cadena se ha roto, si no hay unidad, lo que está faltando es Jesús. No es algo de lo que podamos prescindir como iglesia cristiana, de la unidad. Si nos falta unidad, nos falta Jesús y no somos nada. Así que la unidad no es, en el orden de prioridades, un tema que podamos dejar para más adelante. Bueno, un abrazo a todos, hablando de unidad. Agradecemos a Josué y Vanessa y a Benjamín que realizó la grabación de este video prácticamente de un día para el otro. Fíjense que sin haber hablado, porque no hablamos de qué aspectos iríamos a destacar, ni sobre qué íbamos a meditar, sino fue algo, digamos, general lo que les solicité. Tiene mucho en común con lo que hemos estado estudiando y agrega conceptos en los cuales es importante que meditemos,
porque a todos nos hace falta llegar a ser de la estatura, de la medida, de la piedra fundamental que es Jesús. Dice en Testimonios para los Ministros, un libro que vale la pena que leamos porque de la experiencia de los hermanos que estuvieron en la constitución de la Iglesia Adventista, tenemos que aprender. Y muchas veces el enemigo ha realizado heridas entre los hermanos. Ahora, debemos superar estas heridas. Yo quiero estar dispuesto a hacerlo y desafío a todos mis hermanos, ya sea que estén en una organización, en una suborganización, como dice mi hermano Josué, a que podamos ser unos en Cristo, a que superemos las heridas que podamos haber tenido para centrarnos en lo que Jesús quiere que seamos, a que tengamos amor unos por otros, a que tengamos perdón unos por otros. Si Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿no tenemos la obligación de perdonar a nuestros hermanos? ¿No tenemos la obligación de soportarnos los unos a los otros? ¿No tenemos la obligación de complementarnos los unos con los otros? Vamos a ver qué dice Elena G. de White, que nos da un marco de equilibrio también para manejarnos. A semejanza de David, debemos orar ahora. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Los hombres han avanzado en la desobediencia a la ley de Dios, hasta alcanzar un punto de insolencia sin paralelo. Los hombres se están educando en la desobediencia y se acercan rápidamente al límite de la tolerancia y del amor de Dios. Y Dios seguramente intervendrá. Debemos tener celo por esa ley de Dios que exige obediencia, por esa ley de Dios que exige ese amor que nos manda, que nos inspira, que nos sopla para ir a llevar su verdad al mundo. Para decir, tiempo es de actuar, oh Dios, porque quieren invalidar tu ley, porque quieren educar aún a los niños en contraposición con las leyes de Dios. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero que en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, constituyen un escuadrón traidor y vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. No llevan las credenciales de Dios. La unión de la iglesia no significa tolerar a quienes patean en contra. No significa tolerar a los traidores. Dice que no somos los encargados de arrancar la cizaña. Dios se va a encargar de eso. Pero nosotros debemos rehuir a la gente que es traidora hacia Dios. Y hay traidores dentro de la iglesia, pero no son de la iglesia de Dios. Son de la sinagoga de Satanás. Debemos dejárselo a Dios. Debemos unirnos entre los que realmente queremos servir a Dios y dejarle a Dios el resto, no perder nuestras energías con esta gente. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir
la distinción entre el bien y el mal. Claro, si desechamos la ley divina, ya no sabemos, no tenemos ningún punto para saber qué es el bien y qué es el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios, la rebelión que comenzó Él en el cielo. Si desafiando las disposiciones de Dios se permite que el mundo ejerza su influencia sobre nuestras decisiones o nuestras acciones, el propósito de Dios es anulado. Por especioso que sea el pretexto, si la iglesia vacila aquí, se registra contra ella en los libros del cielo una traición de las más sagradas verdades y una deslealtad al reino de Cristo. La iglesia ha de sostener firme y decididamente sus principios ante todo el universo celestial y los reinos del mundo. La inquebrantable fidelidad en mantener el honor y el carácter sagrado de Dios atraerá la atención y la admiración aún del mundo. Y muchos serán inducidos por las buenas obras que contemplen a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Los leales, fieles, llevan las credenciales del cielo, no las de las potestades terrenales. Todos los hombres sabrán quiénes son los discípulos de Cristo, escogidos y fieles, y los conocerán cuando estén coronados y glorificados como personas que han honrado a Dios y a quienes Él ha honrado, dándoles la posesión de un eterno peso de gloria. La iglesia debe distinguirse, debe ser algo distinto, no puede transigir con la influencia del mundo. No somos del mundo. Dios quiere que seamos separados del mundo. Y esto nos va a dar un lustre, una distinción, por decirlo de alguna manera, que todos la van a ver y todos la van a apreciar y la van a reconocer, como reconocían a los discípulos que habían estado con Jesús. No lo podían disimular. Pedro, cuando trató de disimularlo, le fue muy mal. Terminó negando a Jesús. Por eso no debemos tratar de tener medias tintas. No debemos acomodarnos al mundo ni permitir que el mundo realice o tenga influencia que nos pueda condicionar. Tiro algunas preguntas. Las escuelas adventistas, que cumplen un rol estratégico en la predicación del mensaje a través de la educación, deben recibir chicos que no comulgan con los principios de Dios. Yo creo que sí deben estar abiertas a recibir chicos que no sean de la iglesia adventista, pero tienen que ser chicos que estén dispuestos a aceptar las leyes de la escuela, que deben ser las leyes de Dios. Y a veces nos encontramos en distintas encrucijadas en este sentido. Y no debemos transigir. A veces necesitamos un subsidio del gobierno en nuestras escuelas. Pero ¿qué está primero? ¿El subsidio del gobierno? ¿O mantener sin transigir los principios cristianos?
yo creo que si mantenemos sin transigir los principios cristianos, Dios va a sacar adelante a nuestras escuelas de mejor manera que si transigimos. Si perdemos o no perdemos el subsidio del gobierno, no es una cuestión primordial. Dios es el que se va a hacer cargo de nuestras instituciones. Lo demás no debe estar en nuestras manos. En nuestras manos está seguir a Dios. Y el fuego de la prueba va a quemar todo lo que nos pueda atar. Hay hermanos que han sido dotados por Dios, iluminados por Dios. Por ejemplo, hermanos que tienen el don, el talento de ser compositores de música, de ser compositores de letras para alabar a Dios. Y desde la organización oficial de la iglesia, muchas veces se los condiciona. Pero si tu música suena en Red ha de Venir, por ejemplo, entonces no te damos trabajo. ¿No es hora de que salgamos de estas mezquindades? Que Dios puede hacer grande, actuando en cada uno de nosotros. Seguramente nosotros como ministerio tampoco somos perfectos. Y queremos ser humildes. Muchas veces se invocan errores de los distintos ministerios para tratar de descalificarlos. Perfectos no hay nadie. La oficialidad de la iglesia tampoco es perfecta. Entonces debemos tratar de superar estas cosas y unirnos en Cristo, unirnos en la cabeza. Lo que nadie podemos arrogarnos es ser la cabeza. La cabeza es Cristo. Los demás somos todos hermanos y tenemos que trabajar en interdependencia. Esa es la voluntad de Dios. Por eso yo invito, debemos trabajar con todos los que estén donde estén, quieran ser parte de esa iglesia de Dios, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Les ruego a Dios, no es la intención juzgar a nada ni a nadie. La intención es que nos saquemos las ataduras, que si nos tenemos que reprender unos a otros en Jesús y con todo amor, con humildad podamos recibir esa reprensión y se pueda hacer en nosotros la voluntad de Dios. Elena G. de White nos cuenta su experiencia. Solíamos reunirnos con el alma cargada, orando que fuésemos hechos unos en fe y doctrina, porque sabíamos que Cristo no está dividido. Un tema a la vez era objeto de investigación. Las Escrituras se abrían con reverente temor. A menudo ayunábamos a fin de estar mejor preparados para entender la verdad. Después de fervientes plegarias, si algún punto no se entendía, era objeto de discusión y cada uno expresaba su opinión con libertad. Entonces solíamos arrodillarnos de nuevo en oración y ascendían fervientes súplicas al cielo para que Dios nos ayudara a estar completamente de acuerdo, para que pudiéramos ser uno, como Cristo y el Padre son uno. Muchas lágrimas eran derramadas. Pasábamos muchas horas de esta manera. A veces pasábamos la noche entera en solemne investigación de las Escrituras, a fin de poder entender la verdad para nuestro tiempo. En tales ocasiones, el Espíritu de Dios solía venir sobre mí, y las porciones difíciles eran aclaradas por el medio señalado por Dios. Y entonces había perfecta armonía. Éramos todos de una misma mente y de un mismo espíritu.
poníamos especial cuidado en que los textos no fueran torcidos para acomodarse a las opiniones de hombre alguno. Tratábamos de hacer que nuestras diferencias fueran tan leves como fuera posible, no espaciándonos en puntos de menor importancia sobre los cuales hubiera opiniones variadas. Pero la preocupación de toda alma era producir entre los hermanos una condición que fuera una respuesta a la oración de Cristo, de que sus discípulos fuesen uno, como Él y el Padre son uno. Este espíritu necesitamos tener. Este espíritu nos debe embargar. Preocupación, temor de Dios, clamar por la unidad, clamar por las abominaciones que se hacen en el santuario también. Continuando con este libro, Testimonios para los ministros, leemos: a veces uno o dos de los hermanos se empecinaban contra el punto de vista presentado, dando rienda suelta a los sentimientos naturales del corazón. Pero cuando aparecía esta disposición, suspendíamos las investigaciones y postergábamos nuestra reunión para que cada uno pudiera tener la oportunidad de ir a Dios en oración y, sin conversación con otros, estudiara el punto de diferencia pidiendo luz del cielo. Con expresiones de amistad nos separábamos para reunirnos de nuevo tan pronto como fuera posible a fin de proseguir con la investigación. A veces el poder de Dios venía sobre nosotros en una forma señalada y cuando una luz clara revelaba los puntos de la verdad, juntos llorábamos y nos regocijábamos amando a Jesús y amándonos unos a otros. Esto es lo que nos debe pasar ahora. La revelación de Dios ha sido grande sobre su pueblo, pero aún faltan eslabones, como decíamos al principio, que necesitamos obtener de Dios, que necesitamos tener luz de Dios. Y muchas veces Dios no nos puede dar esta luz porque no se la quiere dar a alguien de forma individual, porque quizás no sería canalizado de la forma que Él quiere. Él quiere la unión de los hermanos y allí derrama bendición y vida eterna. Allí se manifiesta como se manifestaba en la época de Elena G. de White. Dios quiere volver a manifestarse sobre su iglesia. Dios lo ha prometido en su palabra. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para las publicaciones de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Sin embargo, había un fuerte sentimiento entre nuestros hermanos en contra de ella, en contra de conformar una organización. Buscamos al Señor con ferviente oración para poder entender su voluntad y nos fue dada luz por su Espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. A medida que el desarrollo de la obra exigía que nos empeñáramos en nuevas empresas, estábamos preparados para afrontarlas. Fruto de tener una buena organización, el Señor dirigió nuestras mentes a la importancia de la obra educacional. Vimos la necesidad de tener escuelas
a fin de que nuestros niños recibieran una instrucción exenta de los errores de la falsa filosofía, para que su educación estuviera en armonía con los principios de la palabra de Dios. La importancia de las escuelas, la importancia del rol que cumplen nuestros maestros en esas escuelas, educando a nuestros hijos y educando a otros niños que acceden a nuestras escuelas y dejan de recibir el veneno de la filosofía diabólica que se está enseñando. Y que tienen la educación que Dios nos da. Que Dios pueda bendecir a los maestros de escuela, a los directores de escuela, a los que están en las etapas superiores en la organización, para tener sabiduría en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo. Para que las escuelas realmente cumplan la función que Dios quiere sobre esos niños que están recibiendo la educación de Dios. Otro punto, la necesidad de una institución de salud nos había sido presentada con urgencia, tanto para ayudar e instruir a nuestros propios hermanos, como para que fuera un medio de bendición e iluminación para otros. Esta empresa también fue realizada. Todo esto era obra misionera del más alto orden. Hemos sido privilegiados como pueblo de Dios con este tipo de instituciones. Y el enemigo sin duda quiere tomar estas instituciones. Sin duda quiere infiltrarnos, sin duda lo ha hecho. Pero pese a esto, con la ayuda de Dios, podemos salir adelante y superar todo lo que el enemigo quiere hacer. Satanás bien sabe que el éxito puede acompañar únicamente al orden y a la acción armoniosa. Necesitamos armonía. Bien sabe que todo lo que está relacionado con el cielo está en perfecto orden, que la sujeción y la disciplina perfecta señalan los movimientos de la hueste angelical. Es su firme propósito apartar a los profesos cristianos tanto como sea posible del orden del cielo. Por lo tanto, engaña aún a los que profesan ser hijos de Dios y les hace creer que el orden y la disciplina son enemigos de la espiritualidad, que la única seguridad para ellos consiste en permitir que cada uno siga su propia conducta y en permanecer especialmente distintos de los cuerpos de cristianos que están unidos y trabajan para establecer la disciplina y la armonía de acción. Estas almas tan celosas consideran que es una virtud jactarse de su libertad para pensar y actuar en forma independiente. No aceptan indicaciones de nadie. No se consideran responsables ante ningún hombre. Se me mostró que es la obra especial de Satanás inducir a los hombres a sentir que Dios les ha ordenado hacer las cosas por su cuenta y escoger su propia forma de obrar independiente de sus hermanos. Bueno, esto no quiere decir que deba haber una sola organización que rija de manera hitleriana todas las cosas. Hay distintos ámbitos en que se desarrolla la obra de Dios. Mencionaba Josué y Vanessa que en la época de Jesús habían otros que predicaban el Evangelio y los discípulos quisieron eliminarlos, consumirlos. Y Jesús les dijo, no, el que no desparrama recoge junto con nosotros. Entonces debemos complementarnos y es necesario que haya armonía, es necesario que haya tolerancia, es necesario que haya amor y que en las distintas estructuras, en la familia, en los distintos ministerios, haya un orden
de amor, un orden de sujeción como el que Dios ha indicado en la Biblia. Por último, para cerrar nuestro programa, vamos a leer parte del capítulo 58 de Isaías, que resume muy bien todo esto. Les recomiendo que lo lean ustedes completo en sus hogares. Dice el versículo 8, entonces, cuando nos hayamos consagrado como Dios quiere, cuando hayamos salido a ejercer el amor que Dios nos ha dado a nosotros, de la manera en que Él lo ha hecho, de la manera en que Jesús nos ha dado su ejemplo, entonces brotará tu luz como el alba y tu curación se echará de ver rápidamente e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar maldad, si repartes tu pan con el hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas brotará tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te guiará continuamente y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de muchas generaciones levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para poblados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios quiere manifestarse de otra manera y con otro poder en nosotros. Quiere decir que Dios quiere contestarnos todas nuestras oraciones, quiere revelarnos todas las cosas que aún no están reveladas. Quiere decir que seremos en su nombre reparador de portillos, restaurador de calzadas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a llevar ante el mundo la ley de Dios. La ley de Dios es como cuando hay un precipicio se ponen vallas, portillos. Eso es la ley de Dios, que nos salvan de caer. Seremos restauradores de las leyes de Dios, de las sendas antiguas. También es otra imagen de la ley de Dios. Y trae Isaías algo que tiene un significado extraordinario y no es casual. Si retraes del sábado tu pie, el guardar el día sábado es una divisoria de aguas. El que guarda el día sábado guarda toda la ley de Jehová. Tanto como cuando Jesús dijo, les doy un mandamiento nuevo. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No es que fuera nuevo, era nuevo para ellos. El día sábado también resume toda la ley. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. El día sábado es un regalo de Dios, pero aparte de ser un regalo de Dios que debemos aceptar,
es un símbolo de que lo obedecemos como nuestro Creador, como nuestro Redentor, como nuestro sustentador. En el libro de Apocalipsis, cuando se describe el trono de Dios, se describe a los serafines que hay alrededor del trono, se describe a los 24 ancianos, a los representantes de nuestra raza humana que están allí, se postran y adoran a Dios. Y entre los motivos por el cual adoran a Dios en forma permanente está la santidad de Dios. La santidad de Dios, bien nos estaba enseñando el pastor Chambers, que es un atributo de los más importantes de Dios. De la santidad de Dios proceden los demás atributos, procede el amor de Dios. Y en el trono de Dios, los que están allí lo adoran permanentemente por su santidad. Pero otra de las cosas por las cuales lo adoran es porque es creador del cielo y de la tierra. ¿Vamos a echar nosotros abajo el monumento de su creación? El monumento que Dios estableció para que semana a semana lo recordemos como nuestro creador y legislador, como nuestro sustentador. Esto va a ser una divisoria de aguas, por eso lo destaco. Que Dios pueda bendecir este mensaje para que pueda ser una realidad en nosotros. Gloria a Dios.